Buenas tardes, muchas gracias y bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas a esta segunda formación sobre soledad que organizamos en colaboración con el Inserso. Ya sabéis que ayer tomé posesión y para mí es un auténtico placer y un honor que una de las primeras acciones que hago como tesorera del Consejo General y como responsable de la estrategia social de la profesión farmacéutica sea la presentación de estas sesiones. Porque el abordaje de la soledad es una de nuestras prioridades y uno de los principales focos hacia los que hemos dirigido dicha estrategia prácticamente desde su nacimiento. Especialmente la formación de hoy es de gran relevancia para toda la profesión farmacéutica, ya que aborda uno de los aspectos en los que nuestra actuación y apoyo puede marcar la diferencia de los indicadores indirectos. Como profesionales sanitarios más cercanos, sin cita previa, a pie de calle, muchas veces 24 horas, los 7 días de la semana, a veces los únicos en muchos municipios del territorio español, y gracias a ese contacto directo y diario que mantenemos con los pacientes, podemos ser detectores de primer orden de dichos indicadores. Hoy nos lo van a explicar, ¿no? Y cómo vamos a poder luego derivar y colaborar con otros profesionales sanitarios. La soledad sabemos que puede manifestarse de maneras sutiles y no siempre es evidente a primera vista. Nuestros pacientes pueden experimentar cambios en sus patrones de compras, en su comportamiento o incluso en su apariencia física, que aunque parezcan insignificantes, pueden ser alguna de las primeras señales de alerta temprana. Por ello, es tan determinante conocer cuáles son y cómo se manifiestan para poder intervenir antes de que la soledad se convierta en un problema mucho más grave y para que la profesión farmacéutica y la red de farmacias no solo seamos un recurso más, sino un recurso de enorme valor dentro de las estrategias destinadas a evitar y disminuir su incidencia en nuestra sociedad. Para exponer este tema me acompañan en la sesión de hoy Mercedes Gallego Angulo, jefa de servicio y responsable de soledad en la coordinación de estudios del Inserso, y Andrés Losada, catedrático de Psicología Clínica en la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenidos a los dos, Andrés y Mercedes. A Mercedes, que comparte conmigo esta presentación y que ha sido una aliada fundamental en la gestación, desarrollo e implementación de este protocolo general de actuación que firmamos con el Instituto de Mayores y de Servicios Sociales hace justo un año. Y por supuesto también bienvenido a Andrés, a quien tenemos la suerte y honor de tener como ponente en la sesión de hoy. Y os digo la suerte porque es un auténtico referente en lo que respecta al estudio de la soledad. A este respecto, como director del grupo de investigación Cuidemos, ha llevado a cabo diferentes investigaciones sobre esta problemática social en distintos grupos de población. Andrés también es vicepresidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Fue receptor de una de las prestigiosas becas Fulbright en 2022 y actualmente colabora como editor asociado a las revistas Aging Mental Health, Clinical Gerontology y en la Revista Española de Geriatría y Gerontología. Muchas gracias, Andrés, por compartir este espacio con nosotros. No me extiendo más y doy ahora la palabra a Mercedes Gallego, que nos expondrá en mayor profundidad los puntos concretos de la formación de hoy. Gracias. Mercedes, tienes la palabra. Muchas gracias, Rita. Bueno, mi papel es un poquito motivaros para el siguiente tema. Este es el segundo webinar de esta serie que planificamos hace un tiempo, fruto de este protocolo de colaboración que tenemos el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos y el Inserso. Era imprescindible esta capacitación y formación para poder luego desarrollar medidas y
y protocolos de acompañamiento adecuados y basados en el conocimiento de la mano de profesionales como el profesor que nos acompaña esta tarde. El webinar del jueves pasado nos ponía mucho, centraba el foco en pues qué viene a ser esto que se llama, que aparece por todos los sitios, ¿no? ¿Qué es la soledad? Esta realidad subjetiva individual, pero también realidad social, de la mano de qué circunstancias o qué elementos pueden llevar o pueden producir la soledad y algunas de sus consecuencias. Y seguidamente, una vez que tenemos una idea aproximada de qué es este fenómeno y esta realidad, que también es una cuestión preocupante en salud pública, pues la siguiente pregunta es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos detectar? Una manera sería con una medición directa. Para esto, pues bueno, hay escalas, algunas son muy conocidas, muy validadas, con una fiabilidad estupenda, pero ¿realmente tiene sentido hacer esto en la farmacia? Pues seguramente no. Y por otro lado, si descartamos ya la medición directa porque realmente sería más fruto de derivaciones y de otro tipo de ámbitos más especializados en esta cuestión, como puede ser el profesor también Losada, es experto en este tipo de investigaciones, se nos ocurre o se plantea lo siguiente: ¿cómo podemos detectarlo? Como decía muy bien Rita, pero teniendo en cuenta que por un lado, hay personas que no tienen esa capacidad de introspección para llegar a ello, y por otro lado, hay un estigma y una percepción negativa de lo que puede suponer la soledad, tanto de la persona que lo sufre como de la sociedad en general. Esto va a dificultar la verbalización o el reconocimiento. Por ello, estos indicadores, y con esto doy paso ya, nos va a ilustrar qué se puede hacer para ver estos indicadores indirectos que nos hablan de esta realidad. Muchísimas gracias al profesor Losada por participar en estos webinars y gracias a todos por mostrar interés en ello. Muchísimas gracias, Rita, Mercedes, por vuestra amable introducción. El placer es mío por poder estar aquí con todos vosotros, que además veo que hay muchos asistentes y además luego al estar esto colgado pues me imagino que llegará a muchas más personas, con lo cual creo que es un éxito y a la vez pues para mí un reto de intentar transmitir adecuadamente esto que se me ha pedido y bueno, pues espero conseguirlo, ¿no? Me parece una iniciativa sumamente interesante, pues comentábamos antes de empezar que quizá las farmacias, ¿no? y los centros de atención primaria son las principales fronteras a las que llega la gente que necesita ayuda, pero que quizá todavía no lo tienen claro y, por lo tanto, jugáis un papel fundamental para esto. Así que, bueno, espero poder ayudar un poco en esta iniciativa tan buena que tenéis y agradezco, por lo tanto, al Consejo General de Colegios Farmacéuticos y al INSERSO el estar aquí. Bien, pues lo que se me ha pedido que haga es hablar de eso, más allá de las escalas, y cómo explorar indicadores indirectos de la soledad. Efectivamente, pues las escalas que existen tienen su gran utilidad, pero parece evidente que a su vez tienen limitaciones, que no me voy a poner aquí a hablar de muchas de ellas, pero en términos generales, por ejemplo, una de las que en nuestro equipo vemos ya desde hace tiempo es que quizá no evalúan adecuadamente la cultura y cómo aspectos culturales de nuestro país pues pueden influir en esto de la soledad, y es algo que bueno, yo iré tratando a lo largo de mi charla. Cuando se me decía esto de los indicadores indirectos, yo estaba dándole vueltas, me decía, bueno, y exactamente esto de los indicadores indirectos de la soledad, ¿qué será? Y buscando, tanto en literatura nacional como en literatura internacional, di con este artículo de un periódico, una revista de Tokio, ¿no? Que me pareció muy interesante el cómo planteaban aquí la cuestión y, por ejemplo, pues hablaban, ¿no? de cómo se llegaba a la soledad en Japón. Y de hecho, pues he aprendido un poco de la cultura japonesa, que hay gente que dice que se parece mucho a la nuestra. Y resulta pues que es uno de los, como lo sabemos todos, ¿no? Uno de los 20 países más prósperos en asuntos económicos, pero de 167 países en una escala de capital social, ¿no? Que más o menos como lo definen es de fuerza de las relaciones personales y profesionales, pues está en el puesto 143.
Y lo que viene a decir el autor de este trabajo es que hablar o echarle la culpa a la pandemia como causa de la soledad, que al final no es algo que ayude, sino que es algo que va mucho más allá del coronavirus, ¿no? De hecho, hay yo no sé si infinitos, pero desde luego cientos de trabajos sobre soledad y coronavirus. Llega un momento que ya los investigadores, lo del coronavirus, no sabemos muy bien cómo analizarlo porque todo el mundo habla de eso y yo creo que ya no se añade nada nuevo. Y me gustó que aquí dijesen que el tema, el problema en origen de la soledad estaba mucho más allá del COVID, y además mencionaban que es que hay indicadores indirectos claros de esto de la soledad, ¿no? Y, por ejemplo, pues uno de los datos indirectos que se puede ver ahí en la diapositiva es que más de un 40% de la población en Japón vive sola. No es lo mismo la soledad, ya se ha mencionado, que es una experiencia más subjetiva que el aislamiento, pero el hecho de que el 40% viva sola, pues ya eso sabemos que se asocia un poquito con la soledad. Después dedican muchísimas horas al trabajo, o lo que es lo mismo, pocas horas, otras actividades que pueden ser interesantes para su vida, y además, pues, tienen una gran dependencia, como empieza a pasar mucho en otras culturas, y en la nuestra, desde luego, en la tecnología para ir suplantando los vacíos sociales que no cubren de otra forma por dedicar tanto tiempo al trabajo y además vivir en soledad. Siguiendo con esta búsqueda, pues me encontré con otro trabajo, porque realmente hay pocos en los que se habla así directamente de indicadores indirectos. Y hay un informe publicado en Barcelona, ¿no?, de la Estrategia Municipal de Barcelona contra la Soledad, en el que se puede ver ahí algo que sobre esto sí que hay literatura que lo confirma, literatura internacional sólida, que lo confirma y que viene a decir que si utilizamos medidas directas de soledad, y entendemos como medida directa de soledad, que preguntamos claramente sobre la soledad, por ejemplo, esa pregunta que se ve ahí arriba, ¿no?, en la parte superior de la diapositiva, ¿con qué frecuencia te sientes solo? Pues en torno a un 4,1% de hombres y un 3% de mujeres informan de que se sienten solos. Pero si lo preguntamos con medidas indirectas, que luego yo me iré a otro tipo de indicadores indirectos, porque creo que al final esto también es formular mediante escala, ¿no? De hecho, esas 3 preguntas indirectas que se incluyen ahí forman parte de la versión abreviada de la escala UCLA de 3 ítems. Pues, ¿con qué frecuencia te sientes que te falta compañía, que te sientes excluido, te sientes aislado, ¿no? Pues vemos que se incrementa, casi se duplica ese porcentaje de soledad y sobre todo se incrementa mucho más en mujeres. Hay otros estudios que dicen que es lo contrario, que si preguntamos de forma indirecta son los hombres los que hablan más de soledad y si preguntamos de forma indirecta son más las mujeres. Pero bueno, lo importante aquí es ver que si preguntamos sin hacer referencia explícita al término soledad, parece que se informa de más soledad, ¿no? Es lo que se estaba mencionando también antes, bueno, en la presentación de la charla que han comentado Rita y Mercedes. Bien. Sabemos ya muchos indicadores, ¿no? Esto son indicadores indirectos, pues la gente que vive sola, ¿no? En Japón hablamos de un 40%, pero pues en España resulta que de acuerdo con el barómetro de la soledad, que está acaba de salir, hace una semana o dos, pues en torno al 35% de las personas en España viven en un hogar unipersonal, y esto va a más. Lo vemos de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística del 2022, pues se espera que entre el 2022 y el 2037 se incremente el número de hogares unipersonales de un 27% a un 30%. O sea, esto son indicadores, evidentes, robustos, asociados a la soledad o al aislamiento, y vemos que la sociedad en ese sentido pues va orientada hacia la cuestión de la que estamos hablando. Otros indicadores relativamente claros, ¿no? El estado de salud. Y esto, pues, obviamente, en una farmacia, la mayoría de la gente que va a la farmacia pues tiene un problema de salud. Entonces, quizá quedarnos exclusivamente con que tienen un problema de salud, pues puede no darnos pistas de si tienen soledad o no, pero sí que quizá podemos, ¿no?, y por la experiencia que tenéis, saber cuando es un problema de salud grave, pues uno ya puede empezar a intuir que hay mucha soledad. Por ejemplo, podemos pensar en enfermedades crónicas, desde personas con diabetes, personas con problemas respiratorios crónicos o cáncer, pues se sabe que los indicadores de soledad ahí se empiezan a disparar. Entonces ya
vamos a ir viendo, según van pasando las diapositivas, que quizá con una o dos características de la persona que está entrando podemos intuir ya que es una persona vulnerable a esa soledad, ¿no? Parecido a la situación de la salud mental, pues en torno al 50% de las personas que tienen un problema de salud mental se siente solo, y abajo podemos ver otro de los grandes colectivos que más se ve afectado por la soledad, ¿no? Más vulnerable a la soledad, que son las personas que tienen algún grado de discapacidad, porque vemos ahí que hay un total superior al 50%, ¿no? O sea, más de la mitad de las personas que tienen discapacidad informan de una cierta soledad. Pero eso, bueno, pues vemos que son indicadores evidentes, robustos, parecido a las circunstancias económicas, ¿no? Pero claro, o sea, ¿es en sí la economía la que genera la soledad? Pues veremos en algunas diapositivas más adelante que no es así. O sea, la economía, hay personas que no tienen mucho dinero, pero sí tienen quizás recursos en su entorno que les protegen con respecto a esa soledad. Pero es cierto que para otras muchas, la economía les impide realizar iniciativas, realizar actividades o implicarse en ciertas cosas, porque ahora cada vez más las cosas empiezan a costar dinero. Entonces, no es en sí el tener la dificultad económica, sino lo que se asocia, a qué se asocia esa dificultad económica. Otro indicador también indirecto, relativamente claro, ¿no? Es la actividad laboral, pero ya no me voy a ir más allá de la actividad laboral, o sea, es el estar ocupado. Vemos ahí que de las personas que están ocupadas, pues únicamente un 16%, que ya es un dato relevante. O sea, eso quiere decir que la soledad es más compleja de lo que parece a partir de estos indicadores claros, ¿no? Pero en principio el estar ocupado, el tener algo que hacer, es una cosa buena a la hora de proteger a las personas con respecto a la soledad. Se ha mencionado antes, y yo creo que esto ya, quien haya hecho un pequeño curso, o por poco que se haya informado sobre esto de la soledad, ya sabe de esta diferencia entre lo que es la soledad subjetiva y la soledad objetiva, o aislamiento social. Son cosas distintas, ¿no? La soledad es un estado psicológico subjetivo con sensaciones negativas, que fue definido, por ejemplo, por John Cacioppo de la Universidad de Chicago, que ya falleció hace unos años, pero él es quizá uno de los que más lo ha estudiado, y hablaba de sufrimiento, de vacío, de pérdida de control. Pues esta percepción subjetiva es distinta a lo que sería el aislamiento social, ¿no? Como un indicador objetivo, pues de alguien que vive solo y que, por lo tanto, pues tiene esa falta de red social, de implicación con otros, y sería un indicador más externo, mientras que la soledad sería más interno. Y creo que es importante pues, que tengamos claro que la literatura científica sugiere que estos son constructos bastante independientes, aunque esto es algo que a mí siempre me chocaba mucho, pero parece que es así, se confirma estudio tras estudio. Pero en el año 2012 ya había un trabajo, de Tilbis ahí que se ve, que indicaba algo que a mí me parece muy relevante para entender esta problemática de la soledad. Y es que se pueden dar juntos, de forma conjunta. Vemos más o menos ahí, ¿no? En el recuadro amarillo estarían las personas que se sienten solas y en el recuadro azul las que se sienten socialmente aisladas, ¿no? Luego se habla también en este trabajo de la inactividad social, que eso es otro constructo relevante. Pero lo que vemos es que hay un porcentaje, hay un número importante de personas ahí, concretamente pues casi 700, 700, que informan a la vez de soledad y de aislamiento social. ¿Cómo se midieron estas cosas? Con indicadores objetivos. Por ejemplo, el aislamiento social lo medían pues viendo a aquellas personas que tenían menos de un encuentro a la semana con hijos, nietos, hermanos, otros familiares o amigos. O sea, claramente alguien que puntuaba muy bajo en eso, pues era alguien que se consideraba como socialmente aislado. La soledad lo preguntaban con el ítem directo de soledad. Y después la inactividad social con tener al menos de 5 veces al año reuniones familiares. O sea, este indicador duele un poco, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen menos de 5 veces al año interacción en forma de reuniones familiares. Lo relevante aquí, insisto, es lo siguiente. Y es que si se producen de forma conjunta, o concurrente o comórbida, como lo queramos llamar, se incrementa la gravedad. Aquellas personas que tienen ambas problemáticas muy probablemente tienen peor pronóstico, va a ser más difícil ayudar a esas personas que otras que quizá pues tengan una soledad incipiente, que haya empezado hace poco o que esté ocurriendo como respuesta a un acontecimiento crítico, como puede ser el fallecimiento de un familiar o el inicio de una enfermedad. Bueno, sobre esto volveré un poco más tarde, pero por ahora lo que ya quiero es que hablemos de una cierta gravedad. Cuando hablamos de soledad, hablamos de muchas soledades en muchos términos. O sea, los orígenes
Los orígenes de las soledades son distintas, por eso se habla de muchas soledades. El cómo lo vive cada persona es muy distinto. Hay gente que lo vive más de una forma muy cognitiva, hay otros que lo miden más de una forma emocional, más desde el corazón, ¿no? Y algo parecido pasa con respecto al origen. O sea que, bueno, podríamos hablar de muchas soledades, pero podemos hablar de una cierta gravedad cuando además de la soledad está el aislamiento. Ahora bien, ¿nos podemos fiar de estos indicadores de los que estoy hablando? Creo que mencionó Mercedes, ¿no?, lo del estigma, y es que a muchas personas nos cuesta hablar de los problemas asociados a cuestiones de salud mental, ¿no? Y mucha gente que siente soledad no dice que tiene soledad. Dan más bien unas respuestas de deshabilidad social. Pero esto, por ejemplo, yo pensaba, ¿y cómo alguien que está en una farmacia puede identificar si lo que nos están diciendo es correcto o no? Aquí se utiliza mucho la metáfora del limón dulce. Pues podemos imaginarnos que ese es un limón dulce, pues echamos limón en la boca, ¿qué cara pondríamos? Pues pondríamos una cara relativamente de casi dolor, ¿no? Pues cuando le preguntamos a alguien ¿qué tal estás? Si nos dice con esa cara de dolor que muy bien o bien, pues ya sabemos que ahí quizá podemos rascar un poco más, hablar un poco más con esa persona, que puede que saquemos si tiene soledad o alguna otra cosa. Luego es verdad que hay muchas personas que están bien solas y hasta lo disfrutan, ¿no? Y de hecho hay algún estudio, que me adelanto porque yo tengo ahí bastantes diapositivas, pero aún hablaré de aquello que dé más o menos tiempo, que puede surgir algo más interesante. Las mujeres que nunca han estado casadas son las que tienen menos soledad, las que están más a gusto. Y finalmente un concepto que estudiamos mucho en nuestro equipo de investigación, que es el autoedadismo, las autopercepciones sobre el envejecimiento. Y resulta que como la sociedad es, en términos generales, muy edadista, de esto se empieza a hablar mucho ahora, pero hasta hace poco casi no se sabía sobre esto, ¿no? El edadismo es el mantener ideas negativas, ¿no? O trato inadecuado o no ajustado a lo que sería deseable a las personas, simplemente por la edad que tienen. Puede ser por ser personas mayores, por ser jóvenes, adolescentes, pero bueno, generalmente se trabaja en personas mayores. Y como en ciertas edades nos han ido señalando que la vejez está asociada a cuestiones muy negativas, pues cuando uno llega a la vejez y se siente solo, pues muchas personas creen que eso es lo normal, porque es lo que durante toda su vida han oído que es así, cuando la realidad es que no es así. Esto tiene todo su origen en estereotipos, prejuicios, ¿no? Al final, nuestra conducta está anticipada por pensamientos, por aquellas cosas que pensamos, que muchas veces son estereotipadas. Si pensamos sobre las personas mayores, que son un grupo frágil, débil y lento o terco, y que además pues, que no le interesa tanto lo social como otros, y a su vez sentimos más o menos esas cosas en consecuencia y empezamos a actuar así, pues llegará un momento en el que eso, como decía antes, lo internalizamos, nos lo creemos, y cuando llegamos a cierta edad empezamos a actuar de esa forma. Y podríamos pensar que esto se produce solo en personas mayores, pero en estudios recientes que hemos hecho en nuestro equipo y que también coincide con lo que se han hecho en otros países, ya incluso a los 18 años las personas tenemos autoestereotipos negativos asociados al envejecimiento y eso tiene consecuencias sobre las emociones. Obviamente no soy amigo, no conozco personalmente a Clint Eastwood ni a Martin Scorsese, pero tomé estas noticias de periódicos porque, vuelvo a hacer lo mismo, pensando en ¿qué es lo que veis en las farmacias? Pues igual entra Clint Eastwood y entra Martin Scorsese y dicen la frase que surge en cada una de estas noticias, ¿no? Entra Clint Eastwood en la farmacia y dice, no dejo entrar al viejo. Y él lo decía en el contexto de yo sigo trabajando exactamente igual que en 1959 y no he notado cambios. Martin Scorsese, sin embargo, pues recientemente decía la frase de me paso la mayor parte del tiempo solo o no contacto casi con gente, ¿no? Todo esto, pues obviamente tiene un impacto y ya directamente el que una persona piense así, pues se va a asociar luego con una conducta que le puede llevar más a la soledad o menos. Tiendo a pensar solo con esto que yo quizá con Clint Eastwood hablaría de otra cosa, no trataría de indagar en si tiene soledad o no. Sin embargo, con Martin Scorsese, pues quizá me preocuparía un poquito, ¿no? Y trataría de hablar con él. Relacionado con esto, hicimos un estudio que fue publicado hace relativamente poco, en el que estudiamos estas variables relacionadas con la percepción subjetiva, ¿no? Y una variable que empezamos a estudiar es la de sentirse culpable por ser una carga para otros. Este puede ser otro indicador de soledad. De hecho, observamos en personas mayores
que tenían limitaciones físicas, pues que aquellos que además de tener una limitación física se sentían culpa por poder ser una carga para otros, pues esos son los que informaban de mucha soledad. O sea, no es en sí el tener limitaciones físicas lo que se asocia con soledad, es el que, por ejemplo, uno entre en la farmacia y diga, yo es que ya tal la edad que tengo, yo a mis hijos, pues no les llamo tanto porque para contarles mis penas, pues ahí tenemos un indicador indirecto de soledad. Las personas mayores. Y cuando hablo de mayores, pues igual pueden ser 40 o 50 años, o sea, no porque a esa edad se le considera una mayor, sino, insisto, porque al final la edad, al igual que la soledad, es una cuestión muy subjetiva. Y uno puede tener 70 años y sentirse igual que a los 30, y otro puede que tenga 30 y se siente muy mayor, ¿no? Pues lo que hemos visto es que eso de poder ser o estar preocupado, culpable por ser una carga para otros, es un indicador de soledad. Quien piensa así muy probablemente se está desconectando de otras personas. Y esta variable me parece muy relevante. También, ¿qué vemos cuando oigo hablar de soledad? Se habla de las estadísticas, casi todos los estudios. Se ha descubierto que un 25% de los jóvenes se siente solo, que un 15% de... Eso dice poco. En este gráfico que pongo ahí ya se ve que hay claramente personas que igual entran por la puerta y podemos decir, uy, aquí tengo que indagar. Por ejemplo, si una persona es cuidadora de un familiar, y especialmente si ese familiar tiene demencia o tiene una enfermedad grave como puede ser el cáncer, es muy probable que esa persona tenga soledad. Vemos ahí que en torno al 61% de las personas que cuidan de familiares con demencia sienten soledad importante. Si nos vamos a personas mayores en residencia, el dato duele, 96%. O sea, 9,6 personas de cada 10 en una residencia se sienten solas. Personas también con problemas intelectuales de desarrollo, pues en torno al 45%. Y datos entre ese 50 o ese 45 y el 60% se encuentra también, por ejemplo, para discapacidad, que luego los hablaremos. Y además en España parece que estas cifras, en cierta medida, se van a duplicar de soledad entre 1990, 2020 y 2050. O sea, tenemos que hacer algo y iniciativas como la que está haciendo aquí el colegio o el Inserso, pues son de gran relevancia. Pero lo que creo que es importante extraer de esta diapositiva es que hay colectivos que ya sabemos que si entran por nuestra puerta hay o están en clara vulnerabilidad, ¿no? Cuidadores, personas con discapacidad, problemas intelectuales del desarrollo o, bueno, las personas mayores que viven en residencias no van a ir, pero igual si nos encontramos a personas mayores que están en una fase de transición o en un momento crítico y esas quizá también tienen importante soledad. ¿Qué otros indicadores hay? Pues uno de los principales es el de las pérdidas, sobre todo pérdidas afectivas. Pero luego entraré más en detalle esto, tenemos que saber que la vida y cuando uno va envejeciendo se enfrenta a muchísimas pérdidas y no necesariamente son aquellas pérdidas afectivas las únicas que generan soledad, son las que más y más grave soledad generan, ¿no? La viudedad, el fallecimiento de la persona querida, ¿no? Otra, los cambios residenciales o de institucionalización, no solo el que uno vaya a una residencia, sino igual que uno pase a vivir a casa de un hijo. Eso también tiene mucho riesgo, ¿no? Y hace que las personas entren en clara vulnerabilidad. O sea que si estamos en la farmacia y alguien entra y dice yo estoy viviendo con mi hijo, pues podemos saber que esa persona quizá, por las razones que sean, no quiero aquí que parezca que culpabilizo a las familias, porque cada familia resuelve los problemas como puede y no lo tienen fácil, pero sí que podríamos pensar que si alguien nos dice esa frase de estoy viviendo en casa de mi hijo es que ya no está en el entorno en el que estaba durante probablemente muchos años y en el que quizá conocía más gente. Cuidar de un familiar dependiente, ya lo he dicho, la discapacidad está mencionado, el inicio de enfermedades incapacitantes, esto también es una variable clarísima asociada a vulnerabilidad, tras intervenciones quirúrgicas o estancias largas en el hospital, o la jubilación, ¿no? Son circunstancias claramente indirectamente asociadas a la soledad. Alguien que nos indique que está en una de estas circunstancias, con quizá una probabilidad de un 50%, podríamos pensar que están en situación de soledad. O sea, alguien que nos cuente esto ya se merece que dediquemos unos minutillos a escucharles y ver si pueden estar sufriendo, ¿no? Lo de que decía de las pérdidas, pues aquí podemos ver en esta diapositiva cuántas pérdidas puede haber, ¿no? Y además las pérdidas se entienden como un evento vital fundamental, un interruptor de desajuste emocional. Hay una pérdida y eso nos hace entrar en barrena, en problemas emocionales, ¿no? Y pueden ser pérdidas afectivas de relación,
pero también pérdidas materiales. Y aquí podemos volver a hablar de la jubilación. La jubilación, ¿qué es lo primero que te ocurre? Que, te cortan ahí los ingresos económicos de una manera sustancial, ¿no? Las personas que tienen que emigrar, pues obviamente sufren mucho el problema de la soledad, una pérdida de salud, de capacidad funcional, pérdidas de roles, el nido vacío, personas que dicen, pues mis hijos se han ido a otro país o han encontrado trabajo, se han casado, pues eso son pistas también que podéis tener de alguien que pueden estar en un momento vulnerable, que quizá con unos minutos de escucha vuestra y el recomendarles el que vayan a hablar con algún trabajador social, con el médico, y ojalá se pudiese recomendar que se hablase con muchos psicólogos, pero bueno, eso en atención primaria tiene que mejorar. Más pérdidas de derechos, libertades, pues, por ejemplo, ¿no? En la pandemia, ¿qué pasó con las personas mayores? Pues que prácticamente se les negaron todos sus derechos y libertades. No se les permitía decidir por ellos mismos, a pesar de que la edad yo creo que da galones para que uno decida lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿no? El tema es más complejo y dicho así en una sola línea, obviamente puede inducir a polémica, pero bueno, creo que la idea puede quedar más o menos clara. La pérdida del hogar, la institucionalización y sobre todo si se hace, aunque es ilegal que se institucionalice a alguien sin su consentimiento, pero la realidad es que luego ocurre y eso pues obviamente genera soledad y bueno, pérdida de referentes, médico de cabecera, encargado de tiendas. O sea, ahora estamos en un momento social en el que lo social va desapareciendo, cada vez estamos más resolviendo todo por tecnologías, pues obviamente esto a las personas les afecta. Y en conjunto, al final, cada pérdida de esas, ya aunque no sea afectiva, pues supone un proceso activo de duelo, como se pone ahí. El duelo es otra variable que está muy asociada a la soledad. Se pierde mucho, duele, hay que reajustarse a situaciones y hay veces que las personas, sobre todo ya cuando tienen una cierta edad, pues consideran que con esa edad ya no están para hacer reajustes, ya no están para hacer cambios y por lo tanto están en mayor situación de vulnerabilidad. Se van acumulando esas pérdidas a lo largo de la vida y podemos pensar, la gente se va adaptando, hay como una vacuna, resiliencia, sensibilizan, ¿no? Hay mucha variabilidad. Pero lo que hay que tener en cuenta es cómo piensa la gente. Porque podríamos decir ahora, bueno, los mayores sufren menos porque se han ido adaptando, ya están habituados al sufrimiento. ¿De verdad uno se adapta al sufrimiento? ¿De verdad uno se adapta a las pérdidas? Cuando fallece alguien, bueno, ¿y qué edad tenía cuando falleció tu mujer? Pues es que tenía 80 años. Mucha gente piensa, bueno, 80 años. No es lo mismo que si ha fallecido con 40. Pues va a depender, porque hay muchas personas que llevan igual 50 o 60 años casados y sufren igual o más que una persona joven, ¿no? O pensamientos de no debo expresar mi dolor porque a mi edad esto es lo que toca. Pues eso lo podemos pensar a lo largo de toda nuestra vida, llega una edad avanzada y lo pensamos y por lo tanto lo que hacemos es suprimir nuestra emoción porque entendemos que es normal cuando en absoluto es normal sentir eso y habría que expresarlo y ojalá encontrar a alguien que nos ayude. Al final la idea aquí es que tengamos la edad que tengamos, las relaciones significativas son centrales para casi todos los grupos de edad. Ahora se están haciendo esfuerzos importantes por parte de, yo qué sé, intereses que desconocemos por ir esquivando esto y que nos enganchemos a las nuevas tecnologías, parece que se va consiguiendo. Y esto está quizá en parte explicando el por qué se está incrementando tanto los suicidios en jóvenes, por qué en jóvenes se encuentra tanta soledad y quizá es porque ya no solo ellos, y obviamente la culpa no hay que echársela a los jóvenes, hay que echársela a la sociedad en su conjunto y a aquellos que quizá no están controlando o ayudando a que se controle este tema, ¿no? Pero la gente está perdiendo ese contacto social que es tan necesario para el ser humano. En conjunto, todas estas pérdidas, y aquí quizá nos centramos específicamente en lo económico y en lo físico, si perdemos ingresos económicos, si perdemos salud física, pues vamos a estar cada vez más pasivos, se va restringiendo nuestra movilidad, aunque después mejoremos un poco, quizá nos va a requerir tiempo, preparación, e igual pensamos que si estamos cargando a otros, no queremos hacer esfuerzos, con lo cual pues se reduce muchísimo nuestra participación en actividades de ocio, de deporte, de salud, o sea, de aspectos que nos ayudarían a tener salud y, por lo tanto, podemos tener en mente como indicadores indirectos de soledad, pues esa reducción de ingresos o personas que quizá tengan dificultades en los ingresos, personas que tengan problemas de salud física, porque probablemente esto nos esté indicando que esté en una actitud de cierta pasividad ante la conducta con respecto a su entorno y esa pasividad
les va desconectando de fuentes de interacción social que hacen que se maximice la probabilidad de soledad. Hemos hablado ahora de lo de las pérdidas, ahora residencias y cambio de domicilio. Pues un estudio en España indica que el 71% de las personas en residencias están en situación de soledad. Este estudio es muy positivo, su resultado, con respecto a uno internacional que indicaba, que lo señalaba antes, el 96%. Pero aún así, 7 de cada 10 personas en España informan de soledad. Y quizás son menos que en el estudio internacional porque en España puede que haya más esa tendencia a no informar de lo negativo, o quizá en España las personas mayores a día de hoy consideran que lo negativo es lo normal. Y hay un estudio ahí abajo que me parece muy interesante, aunque tiene ya sus añitos, es de 2010, que viene a decir que los cambios residenciales, sobre todo si se producen en edades tempranas y en gente introvertida, se asocian a mortalidad. Las personas que han sido cambiadas de domicilio, y esto pues pasa en cualquier etapa de la vida, ¿no? Podemos pensar en personas de mediana edad o mayores que por igual una enfermedad o lo que sea pasan a vivir en otra casa, pues no es difícil entender el que se pueda asociar esto a mortalidad, desde luego a menor bienestar, y los mecanismos que explican esto pues muy probablemente sean, entre otros, la soledad, ¿no? Que la persona se empieza a sentir sola y se sabe que esa soledad se asocia a problemas del sistema inmune y el sistema inmune se asocia a enfermedades y por lo tanto es quizá más probable que caigan, ¿no? En enfermedad y mortalidad, como indica este estudio. Otra de las poblaciones claramente vulnerables a la soledad es la de los cuidadores. ¿Y qué significa convertirse en una persona cuidadora, sobre todo si es de un familiar que tiene demencia? Pues se asocia a pérdidas. Aunque uno está haciendo algo que le guste mucho, que es cuidar quizá de la persona a la que más quiere en el mundo, y a las personas que necesitan cuidados les gusta ser cuidadas por quienes les quieren, pues para empezar, por ejemplo, en el caso de demencia, pues empieza a haber una pérdida en la persona querida, de la relación, de la compañía que le proporcionaba, se produce el duelo anticipado, que eso duele muchísimo, ¿no? Genera mucho sufrimiento, porque igual la persona físicamente está, pero mentalmente es otra, ¿no? La personalidad es otra. En nuestros estudios de cuidadores, que llevamos evaluados a más de 1000 cuidadores, nos sale que dedican de media a la semana 13 horas al día al cuidado. Si multiplicamos por 7 nos salen 91 horas a la semana. ¿Y de dónde empezaríamos a sacar horas si necesitamos sacar tiempo para cuidar de un familiar con demencia? Pues lo primero que quitaríamos quizá es el ocio, las relaciones con amigos. Empezaríamos a quitar quizá del trabajo, del sueño, ¿no? Empezamos a aislarnos de la sociedad para centrarnos mucho en el cuidado, porque en cierta medida nuestra cultura nos lleva a que eso es lo que hay que hacer, y si no hacemos eso es que somos en cierta medida pecadores, ¿no? Y además nos encontramos con que hay pocos recursos en la sociedad para ayudar a estas personas y los que hay suelen ser inflexibles, o sea, no se adaptan a las necesidades específicas que puede tener cada persona. Y además se asocia a pérdida de salud. Se sabe que quien cuida tiene una probabilidad alta de tener depresión, ansiedad, sentimientos de culpa y problemas asociados a la salud física vía sistema inmune, porque es una situación muy estresante. A su vez también familiares y amistades pues empiezan a desaparecer, porque eso estamos en una sociedad también muy hedonista, muy orientada al placer, y eso de que haya que pasar tiempo con personas enfermas pues no se lleva. Y las familias y las amistades tienden a huir de algo que es desconocido, como son las demencias, y por supuesto también cuidar de una persona que con demencia es carísimo. Se estima que en España en torno a los 1.800 euros al mes y obviamente pues eso también tiene impacto sobre quienes cuidan. Todo esto, esta pérdida hace que se vayan aislando socialmente, se reducen los reforzadores, o sea, al no ver amigos, al no hacer actividad física, al no descansar, empiezan a dejar de obtener aspectos positivos del entorno, lo cual les lleva a esa situación de soledad. Eso a su vez se asocia ya por mecanismos que han sido estudiados claramente con dificultades o problemas inmunes. Eso lleva a enfermedades, lo cual empeora todo. E insisto, en el contexto de nuestro país, por ejemplo, de una cultura familista y machista, que hace que esto quizás sea especialmente grave. Un estudio ya también clásico de hace más de 20 años, pero que me gusta siempre mencionar, es el de Robinson Willen, y que dice que incluso 4 años después de haber cuidado y de haber fallecido la persona a la que se cuidaba, sigue esa soledad ahí. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la media más o menos de cuidados puede estar en torno a los 6-10 años.
son 6-10 años en los que la persona se ha aislado completamente para cuidar del familiar. Ha perdido recursos, ha perdido habilidades, ha perdido capacidad para encontrar empleo. Suelen ser mujeres entre 40 y 60 años. ¿No? Casi el 90% de las personas que cuidan son mujeres, familiares, sobre todo hijas, seguidas de las esposas. Pues eso lleva a que pierdan esas habilidades, esos recursos y que no tengan fácil luego el reincorporarse a otras áreas de la vida y, por lo tanto, pues puedan sentir soledad hasta 4 años después de la muerte del familiar. En un estudio relativamente reciente de una tesis doctoral que bueno, se defendió hace un par de días por parte de mi compañera Cristina Huertas, pues lo que vimos es que esta cultura familista española lleva a que muchos cuidadores, especialmente, insisto, cuidadoras, tengan pensamientos disfuncionales como solo yo debo cuidar, no debo pedir ayuda porque esto es una responsabilidad de la familia. Quien piensa de esa forma pide menos ayuda, recibe menos ayuda, tiene menos apoyo social y a su vez dedica menos tiempo al ocio, con lo cual tiene más soledad y más depresión. Solo con esas variables que se ponen ahí se explica un 30% de la soledad en hijas cuidadoras. O sea que vemos que aquí cuando entra una mujer en las farmacias y dice que está cuidando de su madre, de su padre o quizá del marido que tiene Alzheimer, pues ya sabemos qué cosas podemos preguntar para intentar flexibilizar esas ideas que tienen y que esos indicadores indirectos de ser cuidador, yo no pido ayuda porque yo puedo hacerlo bien, porque otros no conocen tan bien a mi madre como yo, o porque sería casi como algo contrario a lo que la sociedad dicta, ¿no? El dedicarme yo al ocio teniendo a mi madre enferma, pues eso es igual un tema que se puede debatir con los cuidadores, escucharles, que validarles sus emociones, pero luego intentar ayudarles a qué pasa si enferman. Si enferman, si usted enferma, ¿quién va a cuidar de su madre? Entonces, pues tendrá que pedir ayuda y eso es relativamente habitual, ¿no? Pues algo así se les podría decir en las farmacias. Encontramos perfiles muy distintos, aunque diga que la mayoría que cuidan son hijas, es verdad que hay también hijos, esposos, y los perfiles son muy distintos. Unos informan más de soledad que otros, pero todos sufren. Y, por ejemplo, las hijas suele ser por sobrecarga de roles. Cuidan de la persona que tiene demencia, cuidan de hijos, cuidan de la casa, tienen empleo, la mayoría de ellas, o sea, tienen un montón de empleos, de roles a los que dar respuesta. Los hijos que cuidan, obviamente no se puede generalizar, pero el perfil que nos suele salir es el de que si un hijo cuida es porque es soltero, porque no tiene hermanas y suele utilizar menos recursos que si fuesen las hijas, ¿no? Y con respecto a esposas y esposos, pues muchos cuidan pues por la influencia cultural también familista machista, la normalidad es lo que debe ser, ¿no? De hecho, te casas para la salud y la enfermedad, pero claro, llega un momento que es que consideran que eso es lo normal y que pedir ayuda a hijos o a otros pues no se debe hacer porque tienen sus vidas. Pues esto es algo que también se podría hablar con estas personas, el decir que muy probablemente a los hijos también les interesa ayudar, que se les deje ayudar desde un comienzo, porque si no después va a ser difícil. Bueno, luego si hay lugar al debate, pues podríamos hablar aquí de algunos consejos para dar a las personas que cuidan. Otro de los factores, ¿no? Y aquí hay un estudio chulísimo publicado hace ya 6 años por investigadores muy conocidos, pues que venían a ver la relación entre soledad y problemas depresivos en función de si uno estaba empleado u ocupado o si estaba jubilado, ¿no? Y vemos que incluso, o sea, cuando se produce, cuando una persona está ocupada, incluso aunque sienta alta soledad, pues no se va a asociar con depresión. O sea, el estar ocupado es un factor protector en la relación entre soledad y síntomas depresivos. O sea, conviene que las personas, ya aunque no sean un empleo que proporcione un salario, pero que tengan cosas que hacer, que tengan ilusiones, que tengan objetivos. Estas son otras cosas que se pueden hablar en las farmacias. ¿Y usted qué intereses tiene? ¿Y usted a qué dedica el tiempo libre? ¿Qué cosas le gusta hacer? Y quizá alguno dice, pues yo ahora no me gusta nada. Bueno, pues podemos, porque ya diré esto como estrategia interesante para tratar de ayudar a la gente con respecto a la soledad. Bueno, ¿y qué hacía de joven? ¿Qué hacía hace unos años? Porque antes siempre ha estado así, sin algo que le interesase, porque igual, ¿no? Podemos pensar que si antes le interesaban cosas, pues ahora quizá también le siguen interesando. La discapacidad, nos encontramos que, lo mencionaba antes, ¿no? En torno al 50% de las personas que tienen discapacidad, pues siente también soledad. Y podemos ver que en muchos casos, ¿no? Un modelo aquí relativamente reciente, se publicó que
Las personas con discapacidad tienen en muchos casos déficit en habilidades que les colocan en situación de aislamiento y de soledad. A su vez también pueden tener unas actitudes sociales negativas o bajas expectativas de lo que van a poder conseguir, porque es verdad que mucha gente rechaza el contacto con las personas con discapacidad, entonces ellos en cierta medida lo aprenden y tienen esas expectativas bajas y a su vez pues tienen muchas menos oportunidades y experiencias de interacción con otras personas que a su vez contribuye a que tengan pocas habilidades. Entonces podemos intentar trabajar o asesorar a familias a que estas personas pues puedan beneficiarse de algún tipo de taller o programas de intervención para entrenarles en habilidades que les permitan poder integrarse un poquito más de lo que están en la sociedad. Con respecto a la demencia, aquí podríamos hablar muchísimo, ¿no? Buscando datos de prevalencia de soledad en personas con demencia, encontré que el 35%, ¿no? Un estudio de Cristina Víctor, una de las referentes en los estudios de la soledad, habla de un 35%. A mí me parece poco y vamos, esto es en la comunidad, probablemente en residencias sea mucho mayor. ¿Y qué hace? ¿Por qué las personas con demencia pueden tener soledad? Pues quizá porque la sociedad conoce poco sobre lo que es una demencia. En principio la demencia no debería provocar aislamiento, no debería provocar soledad, pero como también hay mucho estigma asociado a eso y a su vez las personas desconocemos mucho lo que es la demencia, se produce una distancia que favorece esa soledad. A su vez, ¿cómo suele hablar la gente? ¿Cómo es el contexto? Las ciudades, Madrid es una ciudad muy hostil para una persona con demencia. Pasear es complicado, como vayas con un cierto despiste, por ahí te atropellan enseguida, ¿no? Y la atención social, ¿cómo solemos hablar a las personas mayores, tengan o no tengan demencia? Pues normalmente con lo que se conoce como habla patrono infantil. Solemos sobreproteger mucho desde un inicio. Sobreproteger a una persona en las fases iniciales de las demencias es también favorecer un aceleramiento de la dependencia, del deterioro. Y también la emoción expresada. En muchas ocasiones vamos estresados, vamos con prisas y hablamos quizá con mucha hostilidad, con mucho criticismo. ¿Todo eso qué provoca? Pues que las personas con demencia se sientan desempoderadas porque la gente tiende a resolverles las cosas. A su vez existe el etiquetaje y como tiene demencia y me da, en cierta medida no me paro a pensar en qué fase está, pero empiezo a tratar como creo que hay que tratar a una persona con demencia, que es sobreprotegiendo. Se invalida. Empiezan a ser tratados como objetos, no como personas. Y a su vez, pues se les va, por lo tanto, consiguiendo que pierdan muchas cosas en su vida y muchas pérdidas, entre otras cosas de autonomía, que es quizá lo que más valoramos en nuestra vida, el ser autónomos para poder hacer todo aquello que consideramos oportuno, y se les va deprivando de sus necesidades más significativas. Todo eso, obviamente, favorece soledad. Cuando veamos a personas normalmente irán con las personas cuidadoras, ¿no? Pero podemos observar también cómo tratan esas personas con demencia, cómo se sienten esas personas con demencia, y aunque es difícil, y obviamente aquí en dos líneas o dos palabras yo no puedo dar los consejos que serían necesarios, pero se puede ayudar mucho a las familias que tienen personas con demencia a tratar de fomentar la autonomía, la independencia y en cierta medida el que mejoren la calidad de vida y por lo tanto huyan un poco de esta soledad de la que estamos hablando. Hay más estudios de Cohen-Mansfield aquí que habla de muchos indicadores indirectos de soledad, pues inactividad, aburrimiento de las personas, pues que no hagan voluntariado, que no contacten con amigos, el no leer libros, no pasear, no tener intereses. Todavía hay muchas personas mayores que tienen un cierto grado de analfabetismo y barreras asociadas al lenguaje. Pues esto puede pasar también mucho a los migrantes, ¿no? Que no se comunican bien. Situaciones económicas, dificultades económicas, deterioro del vecindario, criminalidad, aislamiento social, no hay muchas visitas de las familias, la desconexión por el ciberespacio, también son indicadores estos, ¿no? de la sociedad ahora mismo, cuánto tiempo dedica a mirar pantallas y qué poco dedicamos a escuchar a los demás, ¿no? Ser cuidador, que ya lo he dicho, la pérdida de seres queridos, también movilidad, falta de energía, miedos y ansiedades, pues la vergüenza que puede tener una persona por tener problemas de salud, eso hace que se retraiga y al retraerte, pues en cierta medida estás ya también favoreciendo los procesos de soledad. Aquí hay otros muchos indicadores, pues ya hemos hablado de vivir solo, dedicar muchas horas al trabajo, esos son los primeros de
estudio japonés que mencionaba, pero también se habla de la seguridad social, y que la gente, no la seguridad social como el sistema de salud, ¿no?, sino la seguridad, el sentirse uno seguro en una sociedad, de que pertenece a un grupo. A todos nos gusta sentirnos útiles, sentirnos que pertenecemos a algo. Eso también lo podemos preguntar. ¿Usted se siente que forma parte de algún grupo? ¿Usted siente que alguien le necesita? Igual la percepción que tiene es de que no, pero luego hablando un poquito con ellos podemos conseguir que sí, que se sientan, que se den cuenta de que pertenecen a un grupo. Las relaciones con significado, la piedad filial, eso de que haya respeto de las familias por las personas mayores. Si sabemos que no viven en su propia casa o están divorciados o tienen un gasto importante en medicamentos, pues eso también nos da pistas de posible riesgo de vulnerabilidad, de soledad, perdón. Los divorciados o viudos, ¿no?, parece que arrastran eso como una sombra del pasado, y entonces hay más soledad en divorciados y viudos. Y como decía antes, bueno, la mujer que siempre ha sido soltera es la que menos soledad informa. Aquí cada uno que interprete lo que considere. Y si alguien tiene limitaciones funcionales o problemas sensoriales, pues también es más probable, ¿no?, pues en personas mayores que no se ponen audífonos, pues eso claramente ya les va aislando mucho y se sabe que eso es un predictor de demencia. Explica un porcentaje importante de riesgo de entrar en demencia. Encontré otros estudios muy interesantes de indicadores indirectos, como por ejemplo, pues el cómo habla una persona. Una persona que habla de forma lenta y con un estilo de habla muy monótono, es mucho más probable que se sienta sola. Aquí no tenemos sensores, ¿no?, pero también cuánto se mueve uno en su casa, por qué habitaciones se mueve, o cuánto se mueve uno por la calle, también es un indicador de soledad. O sea, empieza a haber muchísimos indicadores indirectos que nos pueden hacer ver que una persona está sola sin necesidad de pasar esas escalas de las que hablábamos al principio. Más, y esto lo pongo más como aspecto anecdótico, bueno, las diapositivas se quedarán, pero ahora que se habla tanto, ¿no?, de estos objetivos de las Naciones Unidas, de los objetivos de desarrollo sostenible para que la gente tenga más bienestar, para que la gente esté más a gusto, más feliz, pues aquí hablan, ¿no?, en un estudio del año pasado de muchas variables importantes que nos pueden dar pistas de relaciones indirectas con la soledad. Contacto con amigos, familias, satisfacción con quien vive, tener buenos vecinos, tener vida social, una relación íntima, un confidente, alguien a quien le puedan hablar de cosas que les interesen realmente, bueno, relaciones con la comunidad, tener buenos amigos, contactos diarios. Esto con respecto, por ejemplo, eso a relaciones familiares. Podríamos hablar incluso, pues al hablar con ellos, ver de cómo se sienten con respecto a sí mismos, memorias de su vida. Tienen memorias interesantes, buenas, se sienten atractivos, ya no solo físicamente, sino atractivos de haber hecho cosas interesantes a lo largo de su vida, ser personas interesantes. Tienen sus necesidades cubiertas, quien no las tiene obviamente tiene más riesgo de soledad. Han tenido una vida o tienen una vida variada y excitante, se les puede preguntar por eso, porque igual ahora se sienten muy solos y deprimidos, pero igual si empezamos a rascar en lo que han hecho en el pasado, pues eso nos puede dar pistas, ¿no? Cómo se sienten con respecto al futuro, tienen intereses por cosas que hacer, se sienten respetados. Y también con respecto al contexto, ¿no?, de acceso a transporte público, hay servicios en su entorno, hay infraestructuras disponibles. Yo observo ahora, por ejemplo, por donde yo vivo, ¿no?, los barrios del norte de Madrid, no tienen recursos para la gente, recursos para actividades deportivas, actividades culturales, no hay nada. Y eso obviamente son indicadores de futura vulnerabilidad, ¿no? No se previene, y la prevención al final es mucho más barata que la intervención. Al no existir ese tipo de recursos, pues obviamente el futuro no es muy optimista con respecto a resolver cosas de soledad. Proponemos, vamos, y voy a ir terminando, como un marco conceptual para ir teniendo pistas sobre cómo intervenir, ¿no? Y hemos elaborado un modelo este mismo año en el que partimos, a partir de lo que han dicho otros investigadores en este tema, de lo importante que es lo contextual. Saber si la persona está casada, no, qué nivel educativo tiene, el estatus socioeconómico, si hay recursos comunitarios, todo eso ya nos da pistas de si esa persona puede ser más vulnerable o no, o puede haber riesgo de soledad, y quizá debemos hablar con ellos un poquito más. Además, luego están los factores personales, la timidez, una persona más tímida, más introvertida, una persona que haya tenido una vida difícil, que tenga pocos recursos de habilidades sociales, pues esa persona puede entrar con mayor probabilidad en soledad.
A su vez podemos hablar de factores predisponentes, ¿no? En el contexto de factores precipitantes. Esa personalidad, alguien tímido a lo largo de su vida, muy probablemente tenga ese factor predisponente que le lleva con más probabilidad a la soledad, pero puede que haya alguien que no haya sido tímido, pero que fallece su pareja, se convierte en cuidador, o sea, esos serían los factores precipitantes. Si sabemos de alguien que entra en la farmacia y nos dice, acaba de fallecer mi familiar o mi familiar está muy enfermo, estoy empezando a cuidar, ahí deberíamos intentar ayudar con especial interés, porque es posible que esa persona tenga una mejor solución que aquel que lleva arrastrando la soledad desde hace tiempo. La soledad puede arrastrarse desde la infancia. Eso es algo que es relevante también que tengamos en cuenta. Puede alguien que arrastre esos factores personales desde hace 50, 60 o más años y, en definitiva, pues podríamos tener como dos grandes perfiles de soledad. Lo que se conoce como la soledad crónica, de gran recorrido cristalizado, que se ha originado desde el principio de una edad temprana, o también diferenciamos una soledad situacional o sobrevenida. Por ejemplo, alguien que tiene una dificultad concreta, lo que decía antes, se ha enfrentado al problemón del fallecimiento de la persona querida o está empezando a ser cuidador, y parece que esas pueden tener mejor pronóstico porque no tienen que ver con tanta historia de aprendizaje. Entonces, a alguien que le acaba de ocurrir un suceso vital que le pone en una situación de soledad, quizás si se interviene pronto, se pueda tratar mucho más fácil que si es alguien que lo arrastra desde hace mucho. En este contexto, hemos elaborado este modelo, y ya aquí ya termino porque voy ya pasándome de la hora, en la que podemos ver factores precipitantes y predisponentes a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, predisponentes desde el inicio de la vida, ¿no? Recursos psicosociosanitarios, nivel socioeconómico, relaciones tempranas, apego, problemas de apego temprano, nivel educativo, habilidades sociales. El contexto sociocultural, no es lo mismo estar en España que estar en Noruega, por ejemplo, si uno tiene una familia disfuncional, si uno tiene un contexto laboral problemático, funcionamiento familiar disfuncional, pues un matrimonio que haya salido regular desde el origen, alguien que tiene estilos de pensamiento desadaptativos, pocas habilidades de afrontamiento, todo eso se puede ir arrastrando a lo largo del ciclo vital y puede que haya alguien que tenga eso pero no haya desarrollado soledad, pero, por ejemplo, en la infancia, por experiencias de rechazo, rupturas, bullying, ¿no? Divorcio de los padres, pues que esto les lleve a desarrollar la soledad. En la mediana edad podemos ver otros indicadores indirectos, como podría ser el que a alguien le prejubilen. Nos llega alguien a la farmacia, ¿no? Y está prejubilado, pues ya sabemos que ese también puede estar en riesgo. Alguna mujer de las que hablaban antes, cuidadoras con multiplicidad de roles, alguien que se haya divorciado, problemas económicos, transiciones, pues que esté viviendo en otra ciudad porque por motivos laborales o de estudios haya tenido que moverse, esa persona también está en riesgo, ¿no? De esos factores precipitantes para tener soledad. Y a la vejez se producen también muchas pérdidas, de las que más o menos ya hemos hablado, ¿no? El enviudamiento, enfermedades, la institucionalización, abuso, maltratos, a muchos factores que al final pues, pueden ir llevando a la soledad. Todo esto, las pistas, ¿no? He ido hablando de pistas que pueden ayudarnos a trabajar con estas personas y espero que haya sido interesante mi participación y ahora pues quizá hay un tiempo para el debate y alguien quiere plantear dudas y estaré encantado de charlar. Aquí tenemos dos preguntas, ¿no? Sí. Una es, ¿cómo podemos detectar perfiles que normalmente puedan pasar desapercibidos? ¿No? Personas que, por ejemplo, no viven solas y que están ocupadas o aparentemente tienen redes, pero aún así se sienten solas. ¿Hay alguna manera de adelantarse a estas personas? Que tienen redes, pero aparentemente se sienten solas. Claro, o sea, ahí, en esos casos, quizás una cuestión más cognitiva, ¿no? Y sería, lo que es relevante aquí, no he hablado de ello, ¿no? Pero sería la parte ya más de intervenir, es ser consciente de la importancia de las habilidades de escucha. Más importante escuchar quizá que incluso preguntar, ¿no? A ver, con una o dos preguntas que la gente nos cuente, bueno, ¿y qué tal se siente usted? ¿Y cómo está? Pues porque aquí, yo qué sé, incluso un truquito, ¿no? Decir, pues estoy yo ahora mismo solo aquí en la farmacia y pues hoy tengo tiempo para estar. ¿Me quiere contar algo? Me encantaría conocer un poquito más porque intento siempre conocer a quien viene aquí y tratar de ver su forma de pensar y quizá qué es lo que puede hacer que tenga esa sensación de soledad a pesar de estar
rodeado de gente, ¿no? Y en muchas ocasiones es, pues, alguna de las cosas que mencionaba, que no está llenando su vida con cosas que realmente le interesen. Por ejemplo, estoy pensando en mujeres, ¿no? Muchas mujeres que igual se están dedicando a los demás, pero es posible que por influencias culturales pues no se dediquen tiempo a sí mismos. O sea, que yo trataría de indagar por ahí. No sé si van por ahí más bien la pregunta o no. Sí, como solo las cojo yo, pero bueno, yo te he entendido y bueno, la verdad es que todo lo que es la tecnología, que parece que ayuda, yo creo que es totalmente una desayuda y aísla más, ¿no? Aísla muchísimo más. Bueno, yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero desde luego la mía es que le he cogido bastante aversión a Teams, a Zoom y me encanta estar con la gente, me encanta hablar con la gente y yo creo que eso más o menos nos ha ido pasando a todos, ¿no? Y es posible que ciertas edades, sobre todo quienes han vivido este boom de la tecnología en edades iniciales, no sean conscientes de eso, no se den cuenta de lo que se está perdiendo. Hay algunos estudios ya por ahí que lo indican, que reducir a quizá 10 o 15 minutos la atención al móvil al día también reduce en un porcentaje significativísimo los síntomas de soledad y de depresión. O sea, las tecnologías claramente nos llevan a un mundo que no es humano. Bueno, y a determinados perfiles de personas pues puede que les satisfaga, pero en términos generales, aunque nos entretenga, nos inquiete, es adictivo, pero nos hace hasta perder habilidades que después cuesta recuperar para relacionarnos con otros. Y sobre todo gente que no tiene esa facilidad para relacionarse, ¿no? O has dicho, por ejemplo, la gente más tímida, ¿no? Y que detrás de una pantalla pues se pueden crecer, ¿no? Hay otra pregunta. Además que se pueden perder las habilidades, o sea, ya no solo es quien no las tenga, pero gente que las tenía o que las tiene, si también entra en ese proceso de la tecnologización, si es correcto ese término, ¿no? Pues las puede perder y luego cuesta recuperarlas. Otra que hay es, en el caso, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ¿qué otros indicadores específicos se pueden mencionar que nos permitan detectar casos de soledad en este grupo de población en concreto? Yo creo que en cierta medida lo que se conoce también como signos externalizantes, o sea, conducta hostil, agresiva, de inquietud, de nerviosismo. O sea, al final la gente joven necesita mucho del contacto social, para ellos es muy importante y observar conductas o bien muy externalizantes de ese estilo, de agresividad, de ira, de inquietud, o lo contrario, de desconexión y de falta de interés, pues pueden ser indicadores de que está esa persona en un punto de vulnerabilidad, que quizá no sea en ese momento de soledad, pero puede ser más de tristeza y la tristeza a su vez lleva a la soledad. O sea, una persona joven tiene que estar, bueno, joven, o sea, en general, ahora mismo se puede ser joven con 80 años de actitud, ¿no? O sea, al final es alguien que está con inquietudes, con ganas de hacer cosas, con intereses, objetivos. Yo creo que alguien que diga que no tiene, que tampoco, mañana va a llegar, total, no tengo nada que hacer o no hay nada que me interese, esos son indicadores de soledad. De soledad, sí, gente sin ganas, ¿no? Sí. Y aquí yo no sé si es una reflexión, porque pone, trato de juntar a las personas según sus intereses y necesidades, tanto sociales como sanitarias. Impulsar la creación de redes locales identificando las necesidades y preferencias desde las personas, desde el mesón de la farmacia, puede ser realmente significativo, aún más en áreas rurales o desfavorecidas. Yo creo que aquí es un poco lo que te contaba yo antes, ¿no? De la experiencia. A mí me ha sorprendido mucho los datos como datos, aunque ya lo sabíamos de la gente que está en las residencias, ¿no? Hay en muchas zonas rurales que igual esta persona, Carmen, que es la que nos hace esta pregunta, que en las zonas, por ejemplo, con más aisladas o con más despoblamiento, lo que se intenta es que esa gente se quede en su casa,
¿no? Porque siempre es mucho más traumático ir, bueno, a veces pues sabemos que la farmacia ayuda a fijar población, ¿no? Ayuda a fijar población, por ejemplo, pues ayudándoles en la toma de medicación, en los sistemas personalizados de dosificación, y toda esta gente quiere quedarse en su casa y es mejor, bueno, morir en su casa, ¿no? Entonces, ahí sí que se pueden hacer, que es lo que, bueno, se hace en algunos grupos, pues igual aislados, o hay pilotos que desde la farmacia se detectan este tipo de personas aisladas y sí que se crean grupos de acción, pues lo que te he dicho, un día se organiza una charla, otro día una merienda, otro día aprenden todos a tejer, pero se hacen como cosas para la comunidad, ¿no? Que igual cuando creemos en un documento o un protocolo en conjunto, bueno, pues con toda esta gente que nos está ayudando en estas formaciones y en estas webinares, pues igual habría que hacer, pues con los grupos de acción locales, hacer este tipo de derivaciones, ¿no? Porque nosotros muchas veces somos el enlace, ¿no? El enlace. Yo siempre digo que somos, la farmacia somos radares, y no solo radares de bueno, pues de gente que se siente mal, sino que podemos detectar, o de enfermedades, o gente que tiene enfermedades, sino que somos radares en ese sentido de detectar, bueno, pues a este tipo de gente y poder derivarlos o hacer este tipo de grupos, ¿no? Yo creo que es una reflexión que la tenemos en cuenta, Carmen, y cuando tengamos todos los documentos, acabaremos toda esta formación, pues lo tendremos en cuenta y haremos un documento o un protocolo de derivación. Ya no parece que hay más preguntas. Nada, daros las gracias, tanto a Mercedes como a Andrés. De verdad que hemos aprendido mucho, hemos estado aquí tomando, por lo menos los que están acompañándome a mí, tomando apuntes. Y nada, esto queda grabado y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo. Andrés, Mercedes. Yo reiterar mi agradecimiento a vosotras en representación de las instituciones que me han permitido estar aquí, y que ha sido un placer. Y creo que se ve no sé si se ve el correo electrónico en la diapositiva ahora, por si alguien tiene interés en contactar. Sí, te están dando las gracias también, bueno, hay en las preguntas que yo veo. Mercedes, no sé si quieres añadir algo. Bueno, estoy súper satisfecha, la verdad, de la participación de Andrés Losada en la serie de los webinars. Ha cumplido con creces de manera brillante las expectativas que tenía para cubrir. Bueno, es que es un tema, yo sabía que era un abordaje muy amplio, ha sido inclusivo, que era una de las cosas que yo tenía desde el Inserso buscamos siempre, aunque tengamos un mandato, digamos, con un determinado tipo de personas o de vulnerabilidades, este tema tiene un recorrido de ciclo vital y tiene un montón de situaciones de la vida que aumentan la vulnerabilidad, y hay que ser inclusivo y hay que ser transversal, y él lo ha hecho fenomenal. Y yo creo que ha abierto el apetito para seguir aprendiendo, o eso espero, ¿no? A que sigan aprendiendo y ahondando y aumentando la sensibilidad. También quería añadir que sí que queremos potenciar, intentar, en esta dirección de no estigmatizar, intentar contribuir a una visión positiva, ¿no? De que la soledad también puede ser un éxito, un signo o un indicador indirecto de éxito en la vida, porque parece que siempre está ahí en el inconsciente colectivo, que es un signo de fracaso o un síntoma de pérdida y por tanto de algo negativo. Y ojalá que con este conocimiento riguroso y exhaustivo por mano de profesionales no contribuyamos al conocimiento, pero siempre abriendo la ventana a una visión positiva también, que la tiene. La soledad es creativa y tiene otras muchas. Y bueno, nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, Andrés, yo solo decirte que es todo. Muchas gracias, gracias al ponente, enhorabuena, muchísimas gracias por la actividad. Bueno, se van añadiendo y nada, que muchísimas gracias. Que el siguiente es el 2 de julio. Entonces, bueno, a partir de aquí ya para el curso que viene, a ver si podemos hacer un documento o un protocolo
y a ver cómo podemos, hoy hemos aprendido mucho de estos indicadores indirectos y lo que podríamos hacer desde la farmacia comunitaria, y a ver si una vez que acabemos esta formación y estos webinarios, pues podemos hacer ese documento. Gracias a los dos. Muchas gracias. Suerte, que vaya bien. Gracias. Gracias.